están? Comienza Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hace algunos días vivimos la democracia en plenitud. 13 millones de chilenos fuimos a votar en el plebiscito constitucional. Nuestro sistema representativo brilló una vez más, aunque los sentimientos de los votantes estuvieron lejos de la alegría o la esperanza. Estamos cansados tras 4 años de diálogo constitucional y la democracia a muchos les parece solo una ilusión. Conversaremos en este capítulo sobre la politización sin identificación, a partir de la relación de los sectores populares con la política. También hablaremos de recuperación de la confianza ciudadana a través del trabajo de los municipios y miraremos el contexto internacional en nuestro continente y sus conflictos que podrían amenazar a la democracia. Partimos. Saludamos a nuestra entrevistada de hoy, psicóloga de profesión, doctora en estudios americanos, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y además directora del Núcleo Milenio Autoridad y Asimetría de Poder de esa universidad. Katia Araujo nos acompaña. Katia, un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Solo una cosita. Sí. Soy socióloga. Socióloga, perdón, yo dije psicóloga. No, de formación sí, pero mi actividad es mucho más sociológica. Es mucho más sociológica. Sí. Perfecto, no hay problema. A ver, primero, Katia, te quiero pedir una reflexión sobre lo que vivimos hace algunos días con el plebiscito constitucional de salida, en que la mayoría electoral, de nuevo, se manifestó en contra de lo que le proponían los políticos. Bueno, yo lo primero que creo que hay que celebrar es que fue un evento democrático, ¿no? Lo damos por sentado. Hay muchas cosas que se dan por sentadas y que creo que no hay que dar por sentadas. Hubo participación, hubo tranquilidad, hubo un proceso impecable. La segunda cosa es que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno, por las conversaciones que han habido en estos días, cuando uno le echa todo la culpa a la antipolítica y todo lo define como que es resultado de la antipolítica. Yo no creo que en esta oportunidad uno pueda decir que el en contra era simplemente antipolítica, como tampoco creo que en el último plebiscito uno pudiera decir lo mismo. De rechazo. Exactamente, el plebiscito anterior, quiero decir. No, porque en cambio sí uno podría decir que cuando los consejeros hubo más de 21% de votos nulos y blancos, uno puede decir que allí hay un voto consistente de no me interesó, no quería saber o no hay nadie que a mí me convenza, etcétera, pero aquí hay un voto claramente en contra de estas propuestas. Entonces creo que no hay que confundir que la ciudadanía, y eso es así, los estudios que estamos haciendo lo muestran, y muchos otros estudios también, tiene mucho enojo contra la política, mucha distancia respecto a la política, mucho desapego, mucha desconfianza, y el hecho de que en el momento de que son convocados a votar, todos sus votos son antipolítica. Todo el tiempo es antipolítica, empezando porque yo creo que en esta ocasión quienes más movilizaron la idea de la antipolítica, o sea, terminemos con esto, porque eso es una manera, es como decir que el conflicto o el debate no va a seguir, el conflicto y el debate tiene que seguir, o la idea de que, bueno, esto no es la Constitución, sino que esto es otra cosa sobre el gobierno, sobre otra cosa que es, ¿no? que es ponerlo así como ya en el colmo del lado de vota por o en contra de la política. Creo que en todo caso tendría que haber ganado el apruebo, porque esos fueron sus mensajes. Yo creo que con honestidad uno tiene que leer los resultados siempre en función de cuáles fueron los mensajes principales de cada una de las posiciones. Entonces, yo pienso eso, ¿cuáles son las razones por las cuales ganó el en contra? Creo que esas cosas siempre hay que leerlas después y que sí hay que leerlas con cuidado, porque normalmente lo que ocurre es que es un mix de razones. Pero una cosa que yo puedo decir, porque el otro lo dejo para mis colegas que son analistas políticos, es que en las investigaciones que hemos estado haciendo en el último tiempo, una cosa que es muy importante es que las personas transversalmente están convencidas que necesitan un cambio y que el país necesita un cambio, que el país no puede mantenerse como está y quieren un cambio que se refleje en sus vidas ordinarias, y tienen una concepción que es una concepción, yo diría, relativamente bastante reflexiva de por qué necesitamos esos cambios. Y eso quiero decirlo independientemente que declaren ser de derecha
ser de izquierda, ser de nada, porque que es la mayoría, pero con otros comentarios o otras maneras de pensar la sociedad que uno podría decir, está más del lado del progresismo, está un poco más del lado de la derecha. Veamos cuánto nos puede iluminar la última investigación que has hecho junto a otros colegas que ya nos vas a mencionar, que se llama Politización sin identificación, los sectores populares y su relación con la política en Chile. Quisiera saber cómo lo hicieron y si es acaso la desafección el único elemento que describe esta relación, ¿cierto? Porque nos preguntamos, el votante, la votante promedio, ¿en qué está pensando? Un día va para acá, otro día va para allá. Entiendo que ustedes hicieron una investigación a partir de distintas fuentes históricas y del comportamiento del votante, del voto popular, que también nos deberías decir a qué se refiere eso. Sí. No, bueno, es una investigación que hicimos con un equipo grande, pero este documento que salió publicado, lo publicamos con Nicolás Ángel Cos y Pablo Pérez Ahumada, todos investigadores. Es un documento del NewMap, que es el centro que dirijo. Y yo creo que lo más importante de eso es que, de los resultados quería saber cómo lo habíamos hecho. Lo que hicimos fue tomar familias en todo el país, familias extendidas, troncos muy grandes, con muchos hermanos, pero de personas que están alrededor de los 60, 70 años, y luego fuimos viendo las diferentes generaciones y fuimos analizando a personas, haciendo entrevistas, son trabajos cualitativos. Lo hicimos en Antofagasta, en la región metropolitana, lo hicimos en el sur, tanto en Temuco como en Kemchi, que es una zona semirural, un pequeño poblado en Chiloé, sí, para tratar de tener también esta diversidad. Y una de las cosas, y es la tesis principal que estamos defendiendo y que ahora yo estoy escribiendo un nuevo texto también sobre esto para darle mayor contenido. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en la tesis que defendemos es que hay una tesis que dice que lo que estamos enfrentando es pura desafección política, pura. Y lo que nosotros hemos encontrado es que no, que hay un aumento de la politización de las personas, pero sin ninguna clase de identificación con lo que la política institucional les está ofreciendo. Entonces, cuando yo digo politización, normalmente uno entendía que politización es algo así como militar en un partido, votar siempre por el mismo partido, tener un alineamiento ideológico con ciertas posiciones. Bueno, no es a eso lo que estamos viendo, llamando politización ahora. Politización tiene que ver con otra parte de esa descripción que siempre hubo, que es la que hoy queda y de manera muy fuerte, que es que las personas se preocupan por los asuntos públicos. Las personas tienen una posición sobre los asuntos públicos, tienen una representación sobre la sociedad en la que viven, tienen una representación política de cómo debería funcionar la sociedad en la que viven. Pero no se identifican con ningún referente establecido. Exactamente, pero no encuentran en esta oferta nada de que los convenza completamente, o están muy a distancia porque las experiencias que han tenido a lo largo de las últimas décadas, realmente, porque este estudio es además intergeneracional, trabajamos como con 100 personas, etcétera, 92 personas. Pero lo que nosotros encontramos es que también, como las experiencias de todo este tiempo, lo que tienen es un enorme desencanto. Entonces, como la desconfianza de que efectivamente estas personas, estos partidos y estos actores políticos van a responder a sus intereses. Y no necesariamente al bien común. Y entonces la pregunta cae de cajón para un programa como este que se llama Democracia. Esta politización sin identificación, ¿es una amenaza en sí misma para la democracia o hay en ella una oportunidad? No, yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad si es que algunas cuestiones son resueltas. Fíjate, la democracia en el fondo, establece promesas. Y las dos grandes promesas de la democracia, el pacto sobre el que nos basamos en la democracia, es uno, que la democracia va a respetar sus propios principios, igualdad, autonomía, el individuo, esos principios, etcétera, libertad. Y la segunda dimensión tiene que ver con que yo te voy a ceder parte de mi poder porque tú me vas a entregar protección y bienestar. Correcto. Entonces, lo que está en juego es que esas promesas son promesas que son incumplidas, han sido incumplidas todo este tiempo y la población lo siente así por diferentes razones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer ese bache? Hay que modificar tres cuestiones o prestar atención a tres cosas. Una es
poder conseguir adhesión de la población. La democracia no funciona si no tiene adhesión de las personas. La segunda cosa que tenemos que hacer es mejorar los mecanismos y los actores que están encargados de actuar en ese espacio que es el espacio político. Y la tercera es prestar atención a las dimensiones culturales, que son dimensiones culturales que sostienen la democracia. Si hay elementos, si los elementos de base culturales, por ejemplo, la idea de la verdad no está presente, la democracia también se debilita. Entonces tenemos estas tres grandes dimensiones de las que uno tiene que trabajar para que una democracia se sostenga. Cuando uno dice que hay identificación sin politización, hay dos cosas que uno puede subrayar, porque de todo esto que acabo de decir podríamos conversar de cada una de estas cosas mucho tiempo, pero probablemente identificación sin politización sin identificación, perdón, de lo que, a lo que está apuntando sobre todo es a esta dimensión de los mecanismos y de los actores que no están cumpliendo con su propio papel, porque lo que está en juego es, yo me intereso por mi sociedad, yo quisiera que esto cambiara, hasta tengo ideas de cómo podría cambiar, pero aquí no hay nadie en quien pueda confiar y aquí no hay ninguna propuesta que enganche con lo que yo creo que tendría que ser esta sociedad y por último no tengo ni siquiera la confianza básica para comenzar a escuchar lo que me están ofreciendo. Entonces, yo creo que politización es identificación. Este proceso lo que está como señalando con el dedito es, bueno, los partidos políticos tienen de todas maneras que mejorar, ese es un lado, y tienen que mejorar porque los partidos políticos, como sabemos, han perdido arraigo en la población, los partidos políticos tienen problemas de militancia, los partidos políticos tienen problemas para interpretar las demandas y elaborar demandas de la población, pero también hay otro gran actor que está vinculado con esto, que es el Estado. El Estado tiene que fortalecerse porque el Estado tiene que ser capaz también de responder. De dar respuesta. El Estado es un gran pilar de la democracia. Y en este sentido vamos a ir a otra de las investigaciones que has hecho en el Núcleo Milenio sobre autoridad y asimetría de poder, que es un nombre muy seductor para la problemática que estamos viviendo, y es la encuesta nacional de autoridad. Y uno diría que en los últimos años se ha debilitado el principio de autoridad, que es distinto al autoritarismo y que es necesario para una sociedad sana. No sé si compartes esto y por qué no nos cuentas de los principales resultados de la encuesta. Sí, esa encuesta es una encuesta sobre ejercicio de autoridad en el país y sin duda una de las cosas que esa encuesta, pero también trabajos anteriores míos y mis colegas en el NewMap han mostrado es cómo lo que estamos es hasta un momento, más que lo que estamos es en un momento en que se está transformando la autoridad, en que como conocíamos la autoridad, los principios, la manera de gestionar las asimetrías de poder que teníamos no sirven más realmente porque todos estamos esperando que no nos traten por la fuerza ni autoritariamente, pero no sabemos cómo hacerlo de otra manera. Entonces por eso la sociedad está funcionando autoritariamente, con muchas irritaciones, con mucha imposición de formas muy impositivas. Lo hemos visto también en los procesos constitucionales, que siempre son reflejos así como de la propia sociedad, como el juego siempre es un juego así como de fuerzas, pero eso es una idea de que finalmente en la sociedad está esa idea que está presente, que la fuerza sirve para mucho, pero no conmigo, ¿no? Pero a mí no. Entonces yo te puedo aceptar el autoritarismo porque creo que es lo más eficiente para arreglar las cosas, pero no como una forma de relacionarte conmigo. Eso tiene que ver con los otros, eso tiene que ver con cuestiones muy puntuales, porque la sociedad en general tiene unas demandas de ser tratado de otra manera, de ser tratado de manera más horizontal, de no ser excluido tutelarmente, de no ser tratado como menor de edad. Tiene nuevas expectativas. El problema es que no sabemos cómo eso salga de la pura demanda a ser una práctica social. Esa todavía no hemos llegado a cómo hacemos para que esto no sea autoritario. Entonces, por eso las demandas están contradictorias. Entonces uno se le pide, por un lado, nosotros todos como sociedad pedimos por un lado, que se cambien los estilos de relación y esas autoridades no sean tan autoritarias, pero al mismo tiempo creemos que cuando estamos frente a cualquier problema tipo
lo que sea, delincuencia, migración, para mencionar Mano algo que dura. está mano dura. Pero no conmigo. Pero no conmigo. Conmigo trato amoroso y horizontal. Exacto. Ya, ese es el resumen de lo que estamos. Y eso te explica muchas contradicciones y también que la gente pueda pedir mano dura en algún momento, pero no tiene que ver con admitir formas autoritarias generales de gobierno, por ejemplo, o de trato, etcétera. Estamos en ese momento porque no hemos logrado todavía cómo hacer que todas estas expectativas que tenemos se conviertan en verdaderas prácticas o formas de vinculación o formas de hacer en el mundo social, formas de tratar a los otros. Y entonces estamos en un momento, por eso muy irritados, porque hemos perdido como brújulas que antes eran como muy claras. Uno golpeaba la mesa y estábamos todos claros de qué cosa estaba pasando acá. No funciona más. El resultado, la creencia de que uno tiene que ser, por un lado, muy autoritario para que le tengan, que continúa, para que le hagan caso, para tener autoridad, o la otra, que es el otro extremo, que es simplemente abdicar a la propia autoridad, asumir de que no hay jerarquías, que no hay diferencias jerárquicas, lo cual es un error porque la sociedad está construida con diferencias jerárquicas. Ahora, no podemos volver al pasado, eso es imposible. Quien llama a la autoridad, ¿no? Lo vi en un programa anterior tuyo aquí, quien llama a la autoridad como un retorno a la autoridad, creo que está equivocado. No se puede regresar, estamos en una sociedad completamente distinta. Lo que tenemos que tener es la imaginación social suficiente que está en camino, me parece, y está en proceso para producir nuevas formas de autoridad. Y estas nuevas formas de autoridad hoy todavía no están, por eso vemos las tensiones en la política o en la relación entre el gobierno y gobernados, en la escuela, que es lo que hemos estado trabajando, también la relación en los espacios públicos, muchos tipos de relaciones están cruzadas porque la autoridad es un elemento central, pero nosotros no podemos dar vuelta atrás. No es cuestión de decir, hay que devolverle la autoridad a alguien. No, hay que encontrar un nuevo modo. Hay que entrar un nuevo modo y no lo vamos a encontrar solos. Y la primera cuestión que uno tiene que decirle a los padres, porque esto también es una cosa de las familias, a profesores y profesoras, padres y madres, por supuesto, a políticos, políticas de todo el mundo, es que eso lo vamos a hacer colectivamente. Quizás sea una de nuestras primeras tareas colectivas, porque lo que nosotros encontramos todo el tiempo es que las personas creen que en realidad lo tienen que resolver ellas individualmente. Y no, es imposible. Tú no puedes resolver eso individualmente, porque te quedas como en el aire con el gesto, ¿no? Con el gesto vano en el aire. Es una empresa, una tarea para todo el país que tenemos que hacer colectivamente, porque yo sí creo ahí no hay vuelta atrás. No podemos volver a la autoridad. Eso no existe. Tenemos que encontrar otras fórmulas. Muy interesante, Katia. Muchísimas gracias por venir a Democracia. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Fuiste muy amable. A propósito de urgencias sociales, la salud sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los chilenos y chilenas. Según la encuesta nacional de la UNAV, menos de un 30% percibe de manera positiva al sistema de salud que tenemos. ¿Qué espera la ciudadanía en esta materia, sobre todo en momento en que se debaten las reformas? Javiera Albornoz nos cuenta en su nota. Yo soy Luciliana Bendaño. Bueno, no me dedico a nada ahora porque estoy cuidando a mi papá que está sufriendo de cáncer etapa 4 al colon. Y así que lo estoy esperando porque está en quimioterapia ahora. Cada semana Luciliana debe viajar junto a su padre desde Pirque hasta el Hospital Barros Luco para tratar un cáncer terminal que él padece. Enfermedad que tanto su diagnóstico como tratamiento son financiados por el GES, permitiendo que casos como este se puedan atender en hospitales. Sin embargo, con todo lo que ha vivido y experimentado, tiene su propio diagnóstico sobre el sistema de salud. La salud en Chile deja harto que decir. Por mi experiencia, si tú no pagas, tú no recibes una buena atención. Es que la experiencia de ella no es particular y el diagnóstico sobre el sistema de salud, al menos el público, se repite. El sistema de salud público ha sido horrible, porque tú vas a pedir hora, nunca hay hora.
nunca. Y si tú vas es porque estás enferma, no es porque quieras ir a pasearte al consultorio, ¿no es cierto? Malos, pésimos, sobre todo los estatales. Yo tengo muy malas experiencias, no el caso mío, porque no pertenezco a la salud pública, pero por gente conocida pueden morir esperando una operación. Mi mamá trabaja en la salud igual. Muchas veces me he dado cuenta de que, por ejemplo, en el sistema de salud que ella trabaja, que es público, hay muchas carencias igual. Siento que de repente faltan cosas para que ella pueda trabajar. Opinión negativa que también ha sido comprobada por la Encuesta Nacional de Salud que realiza hace 14 años la Universidad Andrés Bello. La percepción del sistema de salud es mala. En una escala de 1 a 100, nunca durante estos 14 años ha superado el 30 o 31% de menciones positivas, dejando la nota promedio a lo largo de los años en un 3,8, 3,9, es decir, incluso como una nota roja. Nota roja y percepción negativa de un porcentaje de personas que han vivido o conocido el sistema de salud. Las que sacan la peor nota son los tiempos de espera para la consulta médica, y hay que recordar que eso se condice con los 2 millones, casi 400.000 personas que hoy día están en la lista de espera en el sistema público. Y en el caso de la atención de los servicios de urgencia, la lentitud con que se atienden los servicios de urgencia. Hay que robustecer, fortalecer el sistema sanitario en nuestro país, de tal modo que el sistema de salud esté basado y ponga en el centro a las personas de todas maneras, y que este centro de las personas no esté basado en su capacidad de pago ni en las preexistencias, es decir, enfermedades crónicas que pueda tener en forma previa. De acuerdo a la encuesta Chilenas y Chilenos Hoy, elaborada por Espacio Público e Ipsos, el servicio de salud deficiente es el tercer problema que más preocupa a las personas. Entonces, ¿cómo esperarían que fuera la salud en nuestro país? Que fuera más expedito, más rápido y mejor la atención de todas maneras. Yo creo que igual es importante como para que la sociedad pueda evolucionar un poco, que sea gratis y que sea de buena calidad. Por ejemplo, mi abuelita, no sé, le pasa algo y yo tampoco quiero que porque no tenga plata tenga que ir a un centro de salud para que no atienda bien. Me gustaría que el sistema de salud fuera para todos. Nunca va a ser igual, porque seamos con los pies en la tierra, nunca va a ser igual, pero por lo menos equilibrado. Que tuviera atención inmediata, ¿no sería bueno eso que tú fueras enfermo porque tienes una bronconeumonía, una esta, y llegaras allá y dijeras, quiero ver si acaso me pueden atender y te atendieran al tiro? Eso yo creo que sería lo principal, el primer cambio. Pero para llegar a ese objetivo es necesario un trabajo multisectorial. Para eso, como país, debemos juntos todos sentarnos a discutir, todos los actores políticos, el Parlamento, el Ministerio de Salud, Gobierno, todos los gremios, los funcionarios de la salud, a discutir cuánto es la cantidad de dinero, presupuesto que necesitamos, justamente para que, poniendo en el centro a las personas, podamos hacerle el diagnóstico precoz y oportuno y los tratamientos adecuados, independientemente de su capacidad de pago. Anhelo enfrenta un problema que preocupa y afecta a nuestro país, en el cual solo entre enero y abril de este año murieron más de 10.000 personas esperando atención de salud. Saludamos a nuestros invitados al panel de democracia. Estamos con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. ¿Cómo está, Camila? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Y con el alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Ustedes son alcaldes y alcaldesas de comunas muy disímiles en muchos sentidos, pero tienen algo en común, que lo tienen en común en realidad todos los municipios de Chile, que son la primera respuesta, la primera línea de la relación del Estado con las personas. Me encantaría que pudiéramos partir con una reflexión sobre la responsabilidad que implica esto en época de tanta desconfianza y desafección. Claudio. Bueno, la mayor responsabilidad, creo yo, estamos en medio de una crisis de confianza, ¿no? Y que detrás de esa crisis de confianza viene luego la crisis de las instituciones y yo diría también de la política. Y cuando eso existe, volver a fortalecer espacios de interacción entre una comunidad que está escéptica, que se ha sentido desilusionada. Venimos saliendo de un proceso que yo creo que algo de eso tiene, ¿no? Una comunidad que visualiza desconexión del mundo institucional y político respecto de las urgencias que viven todos los días.
yo creo que es del primer nivel de importancia poder retomar esa relación. Y el retomarla tiene que ver con las instituciones y la política, pero para los alcaldes y alcaldesas o el mundo municipal es una cuestión muy cotidiana, ¿no? En medio del estallido, en medio de la pandemia y ahora en medio de distintas cosas que estamos viviendo, incluida una crisis de seguridad, somos los alcaldes y las alcaldesas los que tenemos la primera posibilidad de estar ahí en contacto con la población. Muchas veces nos piden cosas que ni siquiera están en nuestro ámbito de atribuciones, pero finalmente somos la primera autoridad electa que pueden identificar. Y desde ahí yo creo que se justifica esto de que los municipios se han mantenido como el menos malo de las instituciones públicas respecto de su valoración y política. Pero al mismo tiempo yo creo que habla de la importancia de dotar a los municipios, que muchas veces también somos un poco expresión de la desigualdad, ¿no? Los municipios, y con Camila tenemos un poco esa dualidad, ¿no? Ese contraste. Efectivamente los municipios, cuando no somos capaces de hacer como corresponde, ¿no?, aquello mínimo o básico que la ley nos exige, la mantención de las áreas verdes, el mantener la comuna limpia, las calles sin hoyos, la iluminación acorde a lo que requiere nuestra comunidad, bueno, es fácil también que se genere ahí esa distancia. Y por eso que yo creo que enfrentar esa desigualdad en el mundo municipal es también probablemente una de las primeras respuestas que la institucionalidad debiese ofrecerle a la ciudadanía. Vamos a profundizar en el tema de la desigualdad, pero ¿cuál es su reflexión, Camila, sobre la responsabilidad de los municipios en la relación con las personas? Estamos en el territorio, entonces estamos donde están los problemas de la gente, tenemos la escucha que tanto demanda la gente, porque primero las personas quieren que les escuchen sus problemas, eso es lo primero, y después que se los solucionen, y muchas veces las soluciones son mucho más simples de lo que a lo mejor cree la clase política a nivel central. Son los problemas mucho más básicos que quieren que se enfrenten, y muchas veces los vecinos ven que la solución es sencilla y no entienden por qué no se soluciona de una vez por todas. Y eso es lo que siento, porque hay un tema de verdad de recursos, pero también hay un tema de gestión. Entonces yo creo que son ambas cosas que nos están exigiendo hoy día la clase política para que aborde los problemas que están hace tanto tiempo y no han tenido una solución. ¿Y cuáles son las demandas más concretas que tiene en el caso los vecinos de su comuna? Una es demanda de escucha, por lo visto, ¿no? Mira, desde las cosas básicas, de escucha, de qué queremos en una plaza, pero la demanda por lejos, la más prioritaria es la seguridad. Y en el caso de Vitacura, contarte que con los mismos recursos, nosotros hicimos un plan de ponerle gestión y articular mejor con las policías y logramos bajar los delitos violentos a la mitad. A la mitad, en forma sostenida, lo que llevamos acumulado octubre, que son las últimas cifras oficiales que tenemos de la Fiscalía. ¿Y entonces, eso es solo gestión o con mayor inyección de recursos? No, gestión. ¿Con los mismos recursos? Teníamos mucho más recursos que ustedes, es verdad, sí, pero con esos mismos recursos ponerle más gestión. Y aquí no solamente gestión nuestra, cómo articulamos con carabineros, con las policías, con la PDI, Fiscalía, y esto en un escenario que tenemos menos recursos de las policías hoy día, porque los han sacado apoyando a otras comunas que tienen más problemas. Que tienen más necesidades. ¿Cuáles son las cosas concretas en que la ciudadanía espera una respuesta como que le devuelva la confianza? ¿Qué cosas concretas ustedes ven que tienen efectos sobre la confianza y la credibilidad de los vecinos? A ver, en el plano nacional, que es donde está la principal desconfianza, yo diría que tiene que ver con identificar que hay un mundo político, ¿no?, que se representa sobre todo en el gobierno central y también en el Congreso. Yo diría que esos dos son los que tienen la mayor tensión respecto de un mundo político que está conectado con las urgencias que vive la ciudadanía, ¿no?, y que más o menos son, yo diría, a esta altura ultra conocidas. Cuando fue el estallido social y los alcaldes y alcaldesas en un momento que estaba medio detenido todo, ¿no?, nadie sabía muy bien cómo avanzar, hicimos una consulta ciudadana que buscaba precisamente identificar aquellas urgencias que la clase política tenía que enfrentar. Los tres primeros lugares fueron pensiones como número 1, salud pública y educación pública, ¿no? Y si vemos hoy día, 4 o un poquito más años después, esos temas siguen siendo exactamente los mismos y se le suma seguridad, que es un temazo, ¿cierto?, hoy día, pero más o menos yo diría que la demanda por confianza
tiene que ver con una institucionalidad política y democrática que me resuelva esos problemas, ¿no? Y eso yo diría que es lo que ha ido deteriorándose porque 4 años después, si bien hemos estado haciendo cosas, ¿no? Y hay una discusión pública que ha sido bien contingente, en la práctica no se ven esas soluciones. Yo diría que ahí se genera una brecha, ¿no? La pregunta al final del día es, ¿de qué me sirve la política, ¿no? Claro. Si no se está haciendo cargo de esos temas que son los que a mí me preocupan. Y, por otro lado, entonces se abre la disposición a votar por quien me diga que me va a solucionar estos problemas, aunque nosotros sepamos, y muchas veces la ciudadanía también, que son propuestas que a lo mejor no tienen una conexión con la realidad, pero que al menos me ofrece una expectativa de cambio, un poquito lo que pasó con Milei en Argentina, ¿no? Esta idea de que, bueno, al menos acá hay alguien distinto que va a hacer algo distinto. Claro, ciertas propuestas que pueden ser populistas o autoritarias, que pareciera que le dan más sentido a una sensación de que la democracia misma no tiene tanto sentido si no cumple con estos mínimos. Hablemos en ese sentido de lo que ha pasado el domingo con el plebiscito constitucional, ¿cierto? Además que hubo alcaldes que se jugaron también su liderazgo, alcaldes y alcaldesas, en empujar una u otra opción. Algunos salieron ganadores, otros resultaron perdedores. ¿Cómo han visto el proceso y qué les parece que eventualmente de aquí puedan salir nuevos liderazgos políticos de los que estamos tan pobres, Camila? Mira, yo creo que los resultados mostraron de que el país quiere grandes acuerdos y también quiere que la clase política se dedique a resolver los problemas de las personas, que ese sea el foco. Y hoy día hay una urgencia por seguridad, hay una urgencia también por educación. En los temas que cuando surgió el estallido social, hoy día estamos peor que antes. Eso es mi sensación, así es como no hemos avanzado. Yo creo que lo único que hemos avanzado un poco es lo que es pensiones, con la pensión garantizada, pero en el resto de los indicadores estamos mucho peor. ¿Tú estás de acuerdo, Claudio, con eso? Perdón, Camila. Sí, sin ninguna duda. Yo creo estamos peor. O sea, estamos por lo bajo igual, ¿no? Pero además perdimos 4 años respecto de esas soluciones. Yo creo que hay aprendizajes que tenemos que sacar y que van más o menos en esa línea. El debate público ha estado medio cooptado por un mundo, si uno quiere, la primera parte post-estallido octubrista, ¿no? Es decir, se pudiera definir así. Y la segunda parte, el segundo proceso constitucional, el mundo republicano. Y pareciera que todo el resto que está entre medio quedó un poquito cooptado por esos dos polos, ¿no? Y yo espero que uno de los resultados de este proceso, tratando de sacar lecciones en positivo y que además que conecten con la urgencia ciudadana, sea precisamente que podamos volver a un diálogo que se haga cargo de esos problemas, ¿no? Esos desafíos, y que requiere básicamente que dos soluciones que no conversan, ¿no? Se dan y se plantea una solución viable. Eso es lo que hay que construir. Ya, pero para eso se necesitan liderazgos, ¿cierto? Y el plebiscito, definía dos posiciones encontradas, negro-blanco. Sí. En ese sentido también ayuda al propio hecho de que sea un plebiscito, que se produzca un enfrentamiento, una polarización. Y volviendo a la pregunta de los liderazgos comunales, ¿tú tienes esperanza que desde ahí puedan surgir nuevas figuras, Camila? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque a nivel comunal uno está encargado de resolver los problemas. Eso es lo que te exige tus vecinos. No te exige grandes discursos, quieren que hagas la pega y que le resuelvas el problema. Entonces, los que están conectados y que son prácticos y logran avanzar en las soluciones, eso también van a ser reconocidos y eso va a pasar cuando otros municipios vean, oye, este alcalde logró afrontar, a pesar de todas las problemáticas, a pesar de todo el Estado central en contra, en poder avanzar, logra poder abordar los problemas que hoy día más perjudican a la ciudadanía. Y respecto del plebiscito, por ejemplo, hubo alcaldes importantes en la derecha como Germán Codina o como Rodolfo Carter, en cuyas comunas el en contra se impuso por harto, por más de 60 o en torno al 60%. ¿Cómo te explicas eso? En tu comuna, en la comuna de Vitacura, fue altísima la votación a favor, la más alta de Chile, después de Colchane. Sí. Bueno, en mi comuna, aquí hay un electorado que está informado y que entendía, para mí, yo voté, hice campaña por el a favor, porque veía en el cambio del sistema político una manera de poder tener una clase política que estuviera acorde a los nuevos tiempos y que pudiera alcanzar los acuerdos, porque esto significaba tener
menos partidos políticos más empoderados, con reglas en el Parlamento que facilitaran que llegáramos a acuerdos. Y eso era al final una propuesta como de largo plazo de corregir la institucionalidad. Pero yo creo que en otras comunas donde las problemáticas eran mucho más urgentes, no querían este proceso más largo y querían que se abordara rápidamente los problemas que hoy día lo congojaban, como es el narcotráfico, en el caso de la Florida. No querían la vuelta larga, querían la vuelta corta en avanzar y dedicar todos los esfuerzos, no las nuevas leyes que son necesarias para implementar una nueva constitución, que obviamente a lo mejor puede focalizar un poco las urgencias y que se abordaran hoy día a estos temas tan apremiantes como es la seguridad, como es la educación. Yo creo que al final la ciudadanía lo que más te está exigiendo es la seguridad. Hoy día es como el primero, el segundo, tercero, como que está englobándolo todo y está dejando las otras urgencias que son muy relevantes en un plano más secundario. Hoy día, si no abordamos ya la seguridad, no abordamos ya el tema de los narcos, vamos a tener un gran problema. Claudio, ¿cuál es tu análisis político de lo que pasó el domingo? Yo creo que es difícil, a pesar de que, por cierto, acá había un clivaje claro y dos opciones, ¿no? En Renca también es una de las comunas que el porcentaje del en contra fue de los más altos en Chile, pero cuesta atribuirse ese resultado, ¿no? Tanto en la favor como en el contra había una serie de condiciones, ¿cierto?, que aportaban a ese resultado, y creo que quien lo busque simplificar, y que siempre salen, pues, ¿no? Nadie pierde en una elección, corre un riesgo alto. Yo diría que lo importante hoy día es sí municipalizar de alguna manera el debate, ¿no? Los alcaldes y alcaldesas nos encontramos en múltiples temas, ¿no? ¿Les cuesta menos colaborar? Exacto, básicamente porque necesitamos soluciones rápidas a problemas que son similares, ¿no? Más allá de los recursos que tenga uno u otro municipio, lo que yo te decía antes, la calle, la plaza, la luz, claro. Son cuestiones que en cualquier lugar de Chile y del mundo nos piden a los alcaldes y necesitamos soluciones para eso. Y por eso es que a mí me parece que se vuelve interesante que, yo diría, desde el estallido social ha habido una relevancia distinta del mundo municipal, ¿no? Por cierto, con algunos liderazgos que han asumido o vocerías o algún protagonismo excepcional, pero también respecto de cómo la discusión pública puede volcarse a eso que sucede con un vecino o con una vecina en su pasaje y en su cuadra, ¿no? Al final, la inseguridad sucede en un territorio, el lugar por donde yo me desplazo, mi vida democrática, si uno lo quiere así, surge en un espacio físico. Ese espacio físico está muchas veces a cargo del municipio y por lo tanto yo diría que le viene bien al mundo político en general municipalizar de alguna manera su accionar, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con entregar soluciones rápidas, con no buscar muchas excusas, ¿no? Sino que más bien el desafío es buscar las respuestas y eso es algo que es valorado por la ciudadanía. Hablemos de probidad. ¿Por qué creen ustedes que los municipios tienen tantos problemas de corrupción y es, según todos los expertos y expertas en probidad y anticorrupción, un tema, el de los municipios, que hay que atacar con urgencia? Tú, Camila, tuviste que llegar a hacerte cargo y a generar autodenuncias para que se investigara un extenso fraude que, según la justicia, es lo que ocurrió en la mayor cantidad de años en que el alcalde Torrealba fue el edil de la comuna. ¿Por qué crees tú que hay tantos problemas de corrupción en los municipios? Yo creo que hoy día están apareciendo estos problemas de corrupción a la opinión pública porque hubo muchos años con una misma alcalde o alcaldesa y eso obviamente que la renovación ayudó a que se limpiara la casa. Yo creo que eso es muy bueno, la alternancia en el poder es algo que fue una de las buenas decisiones para poder fomentar que hubiera probidad y que también no solamente prioridad, un cambio de mirada siempre es positivo porque una persona que llega nueva, llega con nuevas ideas, llega con mucho más empuje, llega con nuevos equipos y eso aporta a que al final las instituciones funcionen mejor. Y aquí yo creo que aquí lo clave es primero limitar la elección de los alcaldes, pero hay que ir más allá, con más transparencia. Nosotros hoy día tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos servicios, se deberían comparar mucho más fácil
qué es lo que hace un municipio con otro, cuánto cuesta mantener un área verde, cuánto cuesta sacar la basura. Hay un montón de indicadores que deberían estar mucho más transparentes en la opinión pública, de manera que también la opinión pública pudiera detectar los espacios de corrupción. Eso es clave. Y después, en todo lo que es el aparato municipal, yo creo que las buenas prácticas deberían ser como un área que se institucionalizara cuáles son las buenas prácticas. Hoy día el mundo municipal cada vez es más complejo, le hemos puesto mucha burocracia y eso también te impide poder comparar, te impide poder avanzar más rápido. Todo lo que es compras públicas debería ser mucho más ágiles. Hay tanto por hacer y son recursos al final de todos los chilenos que si abordáramos el tema de gestión, pudiéramos entregar muchos más servicios a los vecinos y a todos los chilenos en general. ¿Por qué hay tantos problemas de corrupción en los municipios, Claudio? Primero que todo los hay porque hay 345 servicios que son distintos y autónomos, ¿no? Que haya un problema en un municipio, por ejemplo, hoy día hay una tendencia, yo diría, muy lamentable de casos de acoso o abuso sexual, ¿no? Esos alcaldes son todos hombres en realidad. Hay situaciones que hay que enfrentar con mucha fuerza. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi primera campaña en el año 2016, el tema del que más se escuchaba eran estos viajes de los consejos municipales que se desplazaban y habían imágenes así como en Cancún, ¿cierto? Una cuestión de capacitación. Concejales on tour. Y eso era más o menos lo que se vivía en ese momento, ¿no? Creo que el haber terminado con la reelección, que fue precisamente la última elección, ¿no? La elección del 2021, abrió harto esa caja de Pandora de lo que pasaba antes con gestiones que llevaban mucho tiempo. Y luego, bueno, hay harto paño que cortar. Hay sin duda una serie de reformas anticorrupción que tienen que avanzar hacia el mundo municipal. Y eso es más o menos lo que está pendiente, ¿no? De la primera comisión Engel salieron varias que especialmente se hacían a cargo de el nivel central del gobierno, pero ahí salió lo del límite de la reelección, que fue muy importante. Y hoy día hay una batería de otras cosas que debiesen suceder. Pero al mismo tiempo el espacio para avanzar en mejoras de gestión es tremendo. Y no solamente depende del municipio, depende también, los municipios hoy día administramos recursos que vienen de los niveles centrales. Educación y salud son los principales, pero luego una serie de convenios con programas del Ministerio de Desarrollo Social, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en fin. Es muy compleja la trama burocrática municipal y esa complejidad también tiene efectos en dificultades en rendiciones, hay veces, por ejemplo, cuando se ocupan recursos de un programa A en un programa B, ¿no? Uno podría justificarlo desde la moral. Era súper importante llevarle recursos acá. Pero no se puede nomás, porque son dos mecanismos distintos. Entonces, yo también tengo la impresión de que acá, además de avanzar en modernización de la gestión, avanzar en leyes pro probidad, si uno quiere, tenemos que avanzar en una descentralización que permita también que exista una suerte de unidad de propósito municipal que simplifique hoy día una cantidad importante de trámites que son complejos. Yo creo que tienen que ser todas las cosas al mismo tiempo y las menciono porque algo que yo veo con un poquito de distancia es cuando se pone en duda la descentralización, porque ¿cómo vamos a descentralizar si al final hay tantos niveles de corrupción ahí, ¿no? Las dos cosas tienen que avanzar. Un poco lo que ha pasado con los SLEP, con la nueva educación pública. Exacto, y también con los gobiernos regionales. Sí. El proceso de descentralización hoy día, con la crisis de los convenios en los gobiernos regionales, tal vez tiene ahí su principal escollo para seguir avanzando, ¿no? Porque más o menos la reflexión en el Congreso es cómo les vamos a pasar más recursos si mira el escándalo que tenemos, ¿no? Entonces, claro. Y eso impacta a los municipios también, porque la descentralización en los municipios es muy necesaria, pero se ve frenada por estos casos. Yo creo que hay que avanzar al menos en esos tres planos de manera simultánea, no poniendo uno por sobre el otro, porque si no, lo que vamos a tener es que también se corre corre riesgo este proceso de descentralización, que es tan importante para lo que hablábamos antes. Si no descentralizamos, la ciudadanía va a seguir pensando que sus municipios no se hacen cargo de las situaciones que les corresponde hacerse cargo, pues, ¿no? Y eso tiene que ver con esa desigualdad que hablábamos al principio. Eso te iba a preguntar muy brevemente porque lo anunciamos pero no lo profundizamos. ¿En qué se expresa la desigualdad de trato del Estado respecto de comunas que tienen más o menos dinero? Nosotros la semana pasada inauguramos lo que queríamos que fuera una muy buena noticia, una plaza, ¿no? Después de botar un narco mausoleo en ese lugar. Y yo no sé si es que en Vitacura el cambiar un lugar
gris o café, ¿cierto?, a una plaza bonita, es noticia porque las plazas están como las quisiéramos tener nosotros en Renca también y probablemente todos los ciudadanos en el país, ¿no? Y yo creo que lo que sí es importante salvaguardar en esto es que muchas veces se piensa que la crisis de financiamiento municipal se soluciona si es que Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, las comunas que tienen más recursos, repartieran más. Y ese no es el problema. El problema es que la bolsa de recursos de gasto público del Estado está muy abultada en el nivel central, el 80%, el 8% en los gobiernos regionales y el 12% en los municipios. Entonces, al final, el tema no es que Vitacura le entregue más recursos a los otros municipios, es que ese 12%, donde está lo de Vitacura y está lo de Renca, crezca, ¿no? En la OCDE, el promedio de gasto en los municipios es sobre el 40%. Ese es nuestro verdadero desafío y ahí radica la desigualdad, pues, ¿no? Los municipios no somos capaces de hacernos cargo de aquello que la ley nos exige. Lo último sobre esto, Camila. Mira, nosotros como Vitacura entregamos 2/3 al Fondo Común Municipal de lo que es todo lo que es las patentes comerciales, los permisos de circulación y las contribuciones. Entonces entregamos mucho. Pero ahí concuerdo contigo, tiene que esto venir de los impuestos generales, tiene que venir aporte a los municipios. Y es plata muy bien invertida, porque es plata que va directamente a la persona, al chileno que necesita solucionar su problema. Y no nos gastamos un montón de recursos en burocracia. Creamos muchas instituciones que al final no sabemos cuál es el aporte. Y eso es algo que tenemos que también evaluar, porque aquí en el Estado general, el chileno, el político, yo tiende a ver el aporte como cumplimos con el checklist de las cosas que teníamos que hacer, pero no calculamos o no medimos cuál es el aporte de esa institución al beneficio de la calidad de vida de cada chileno. ¿Qué tan efectivo es ese gasto en el fondo? Exacto. O sea, imagínate cómo cambiaría la confianza de los chilenos, ¿no?, si viesen que el Estado y todas sus instituciones tienen sus calles como corresponde, las veredas funcionan, las luces también, las plazas son verdes y la basura, no hay microbasurales. Claro. Solo esas 5 cosas, ¿cómo cambiaría la confianza de las personas, no solamente en el Estado, sino que también en lo público en general? La confianza interpersonal también. Exacto. Y te doy otro ejemplo, por ejemplo, en la educación, creamos tantas instituciones que evalúan a los profesores, pero donde más falta hoy día, y yo lo veo en Vitacura, y que hemos puesto más recursos, necesitamos más profesores. Eso es lo que necesitamos. Hoy día piensa en un curso de 40 niños con diferentes avances académicos, que haya solamente un profesor, que a veces no está siempre porque tiene licencias médicas o por ciertos problemas. Ese curso, ¿cómo va a poder avanzar? Y tú lo comparas con un colegio privado, tienen más profesores. Claro. Entonces, como que no vamos a lo básico, no vamos a lo sencillo. Tendemos a crear nueva estructura, vamos a evaluar cuál es el problema, vamos a hacer evaluaciones o análisis, siendo que ya sabemos cuál es la solución. Claro, Y demasiado. enfoquémonos solamente en matemática y lenguaje, que es lo básico. Si nuestros niños hoy día tienen problemas en entender lo que leen, ¿cómo van a entender las otras materias? Hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, Camila y Claudio, por haber venido a conversar conmigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Pausa y ya seguimos con más democracia. En nuestro programa Democracia queremos hacer un paseo por nuestro continente americano. Hay novedades en Argentina, en Chile también tenemos novedades. Asimismo, en Venezuela, para eso saludamos a Héctor Yamis, que es doctor en ciencia política, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos, del programa Democracy and Governance de la Universidad de Georgetown, además de columnista de opinión en varios medios. Nos atiende desde Washington. Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la conversación. Hola Carolina, un gusto. Gracias por la invitación. ¿Te parece que partamos por lo que ocurre en Venezuela con las pretensiones de Nicolás Maduro de anexar el Esequibo por sus yacimientos petroleros? ¿Qué alcance puede tener esta situación que está ahí en desarrollo con un autócrata como Maduro que critica el imperialismo pero que tiene esta pretensión? No, claro, es impredecible lo que pueda pasar porque además hay una realidad que Maduro es un tirano en problemas.
en problemas domésticos, en casa, no tiene legitimidad, y en problemas internacionales, sancionado por Estados Unidos, con una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y esto, además, la propia idea de entregar el poder el año que viene en elecciones limpias y transparentes es complicada para Maduro. Eso significaría terminar con su impunidad. Y entonces una salida de este tipo, exacerbar el nacionalismo de la sociedad reclamando territorio, que puede ser muy cierto o no, pero yo lo que temo es que está la escuela de Putin aquí en Venezuela, Ya. que hizo exactamente eso. ¿En qué sentido? A ver, profundicemos en eso. No, en el sentido que cuando un país tiene problemas, y esto lo hemos visto en reiteradas oportunidades, un tirano en problemas recurre con cierta frecuencia al discurso nacionalista y a un reclamo con el país vecino. Eso es lo que hizo Putin. En su momento lo hizo Galtieri en Argentina, justamente. Con un reclamo territorial legendario, centenario o más, pero que no obstante, a pesar de cualesquiera que fuera el reclamo, bueno, el mundo no podría funcionar si cada país que tiene un reclamo territorial, un diferendo, invade, por supuesto. Chile mismo reclama la Patagonia como propia. Bueno, no es territorio chileno hoy, entonces a ningún presidente chileno que yo sepa se le ocurrió una invasión, pero a Maduro sí. Pero eso no está motivado por la realidad internacional, sino por sus propias necesidades en casa. Son asuntos más de política interna que externa. Héctor, ¿cuánto sirve los organismos internacionales para mediar en este tipo de conflictos? Estoy pensando en organismos regionales en Latinoamérica a propósito del caso de Venezuela, o en organismos mundiales multilaterales como Naciones Unidas, pensando en lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la invasión de Israel a Gaza. Bueno, sirven lo que sirven, digamos. A veces mucho y a veces nada, poco. La intervención de los organismos es diplomática y no siempre tiene resultado. La realidad del Medio Oriente es un poco diferente, digamos, ¿no? En mi opinión, pero bueno, es una realidad más vieja, es un conflicto desde 1948 específicamente, y bueno, Naciones Unidas ha intentado un alto al fuego, pero bueno, hasta ahora no ha ocurrido. Hasta ahora no ha ocurrido, lamentablemente. Héctor, hablemos de el rearme o rebaraje político del continente a partir de lo que ha pasado en Argentina con el triunfo de Javier Milei, y no sé cuán familiarizado estás respecto de la realidad de Chile. Tuvimos hace pocos días un plebiscito constitucional en que nuevamente se rechazó la propuesta que se hizo por segunda vez. ¿Cómo proyectas el 2024 con nuevos liderazgos, por una parte, que además están enfrentados con otros liderazgos históricos como el de Lula en el caso de Milei, y cómo podría eso ir reconfigurando el mapa político de la región? Bueno, es complicado, digamos. En cuanto a Milei, bueno, Milei lleva una semana en la presidencia y ya ha producido algunas decisiones importantes en términos de realizar un ajuste que es impostergable. Argentina tiene una economía cerrada, reguladora, es una economía que reprime la iniciativa privada desde donde se mire, con impuestos, subsidios, tarifas, aranceles de todo tipo, donde se hace muy difícil comerciar, exportar, producir, invertir. Y más allá de la espectacularidad de sus declaraciones como candidato, bueno, ejerciendo la presidencia ya ha dejado la espectacularidad de lado, lo cual es auspicioso. Sus relaciones yo digo, ¿no? Y esto se aplica también un poco para Chile y sus plebiscitos. Si la relación entre Milei de derecha, digamos, y Lula, digamos, de izquierda, pasa por la ideología, habrá problemas. Ahora, si las relaciones internacionales se manejan en términos de Estado a Estado y de los intereses y valores permanentes que van más allá de quién gobierne, entonces es importante porque son socios comerciales. Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Entonces, ojalá dejen la ideología de lado. Y te decía, también se aplica para Chile y sus plebiscitos, que están signados por la ideología, y la gente les dice a la clase política, el
electorado le dice, ¿por qué no nos gobiernan mejor que hacer plebiscitos constitucionales? Que además son malas decisiones realizar todos estos plebiscitos constitucionales. Por constituciones que por el otro lado tienen un nivel de detalle que les impediría de funcionar. Las buenas constituciones, las que funcionan, son pequeñas, son simples, son directas, para que puedan servir para partidos de diferente orientación y para que puedan adaptarse fácilmente a los cambios históricos. Y eso es lo que no pudimos hacer en Chile, desgraciadamente, pero comparto que el mensaje de la ciudadanía parece ser a los dirigentes políticos, al mundo político, sean capaces de ponerse de acuerdo, más que seguir enfrentándonos en posiciones binarias sobre textos que tampoco están respondiendo adecuadamente. Muchísimas gracias, Héctor, por la conversación. Gracias a ustedes. Nos vamos, cerramos esta edición de Democracia. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima en CNN Chile.